Muy buenas a todos, bienvenidos, ¿cómo estáis? A esta segunda parte del profesor Iván Ernesto Gatón, donde en el anterior vídeo explicó cómo vencía 3 imperios, los dominicanos, expulsó a los haitianos y sufrió 2 invasiones de los yanquis. Hay cosas que yo no estoy a favor, por ejemplo, cuando habla de los americanos. Nos han enseñado una forma de hablar que entendemos todos, pero está mal dicha. Y créeme que yo no voy a enseñar nada a este hombre. Pero dijo americanos. Dice, nos invadieron los americanos. Los americanos sois todos. Todo es América. Vale, espero que nadie se ofenda por una vez que digo algo que está en contra de lo que dice. Y poco más, ¿no? Es eso que... Pero bueno, mejor me callo y vamos a ver esta segunda parte del canal Revista 110, donde explica que hay que estar orgullosos, que no... Y ahora iba a hablar de los jóvenes. Ahora, ¿no? Os pongo en contexto. Iba a hablar... Ha dicho... Tengo que deciros algo a los jóvenes, ¿no? Y ahora va a hablar pues de las niñas, niños, bueno... Así que este mensaje va para vosotros. Sin más dilación, como siempre digo, dentro vídeo. En ese legado histórico, la primera escritora y poetisa de América es una criolla nacida aquí en Santo Domingo, llamada Leonor de Obando. Aparte de que aquí las mujeres desde el principio de la colonia, incluso cuando llegan a la colonia, ya las mujeres mandaban con Anacaona, y después con María de Toledo, y después con Ana de Peña, que ya tenía una biblioteca, que es un referente de la primera biblioteca de América, que era de una mujer. Pero después, cuando se habla de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, quien ayuda a Simón Bolívar cuando éste redacta la Carta de Jamaica es una criolla de aquí, llamada Julia Covier en Jamaica, y yo no he escuchado nunca decirle a las mujeres dominicanas que son un referente. Y toda esa situación de esas mujeres, ¿a quién nosotros le vamos a culpar? El que no han dado a conocer todo eso, que tuvimos que esperar 500 años para que Iván venga y nos lo señale. No, lo que pasa es que la culpa viene porque hemos perdido la batalla por el relato. Parece que no le hemos dicho a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, que los pueblos no solamente viven de poseer cosas, de tener cosas. Los pueblos viven del mito, de la historia, de las referencias, así como el mito de los padres, de los abuelos. Es importante. ¿Para qué? Para la identidad. Estamos perdiendo de vista que la historia es como una especie de software, como ahora se habla en lenguaje de computadora. Es un programa. Esos relatos de decirle a esos muchachos y a esas muchachas que nosotros tenemos todo eso en la historia, le da identidad, pero es como un muchacho que se crió sin papá o se crió sin mamá. Entonces nosotros, en términos históricos, siempre que hablamos del tema haitiano, tenemos problemas porque en Haití sí le venden un relato, pero nosotros no vendemos el relato. Es decir, nos han dejado sin contenido histórico. Entonces somos un pueblo que al momento de tener que defendernos, no sabemos hacerlo, porque no nos han enseñado todo eso, porque el mito en la geopolítica viene en una de las bases que se sustentan los imperios, que es la cultura. Lo primero que hace un imperio cuando invade un país es tratar de cambiar el texto de historia. Y ahí nosotros estamos perdiendo la batalla por el relato. Todavía yo encuentro a muchos países que dicen ser amigos de República Dominicana, que todas las primacías históricas, pasando por alto las devastaciones de Osorio, pasando por alto Basilea, que esto siempre ha sido Haití. Y eso sí debe preocuparnos mucho. Creo que hemos pasado por alto que la historia es un instrumento de poder. Sí, sobre todo, también
conversando con usted con respecto a todo esto, nos refería lo que fue la batalla contra los ingleses. Y yo decía, caramba, pero estuvimos al tris de que fuéramos como Jamaica, es decir, de que incluso hasta el idioma español como idioma oficial no lo hubiéramos tenido de haber fracasado eso. Pero no fue quizás una de esas primicias que podría decirse que esa primera batalla contra los ingleses, que dicen que fue la primera ocasión en que todo residente de la isla luchó contra un enemigo común, fuera el nacimiento de la nacionalidad. Pero es que ya ahí estaba el espíritu criollo. Señores, lo que le da identidad a un pueblo es el idioma, la religión, la cultura, las tradiciones. Y este es un pueblo que nunca ha perdido esa secuencia histórica. Bien. Sí, pero Iván, pero también hay que tomar en cuenta de que en el momento de la independencia nos liberamos de los haitianos, pero, o sea, separación e independencia, pero había muchos grupos, según uno va estudiando, de que había gente que decían, no, anexémonos a España, anexémonos a Inglaterra, anexémonos a Francia. O sea, había diferentes corrientes que sí seguían buscando como la vuelta a la colonización. No, pero Duarte sí estaba claro, tan claro que le dice a Richard Schomburg, que era el representante de los intereses ingleses, en una carta que le envía a la reina Victoria, diciéndole que este pueblo no va a permitir el plan Levasier, donde Samaná le iba a ser dado a los franceses y que no iban a permitir que un gobernador francés gobernara aquí por 10 años. Y de ahí es que Schomburg le dice a Saint-Denis, el cónsul, mire, la ocupación que hubo aquí de Haití fue ilegal. ¿Usted sabe por qué? Porque el Tratado de Basilea de 1795, que el valido Godoy hace con los franceses, no es válido. ¿Sabe por qué? Porque el Tratado de Utrecht decía y establece que para España ceder cualquier territorio tiene que consultar con Inglaterra. Por eso el primer país que reconoce a República Dominicana con una jugada geopolítica genial de Juan Pablo Duarte es Inglaterra. Bien, hay algo que nosotros quisiéramos decir. Naturalmente, 10 minutos no es suficiente, pero sí es suficiente para hacer una agenda. Has dicho en más de una ocasión que nosotros hemos dejado méritos y primacías que hemos tenido y que hemos dejado, no hemos encontrado quien la ha explicado. Nosotros quisiéramos plantearte algo. Por ejemplo, a nosotros nos preguntan, cuando Iván Gatón va, inclusive lo hizo una ex alumna que tuviste en una universidad que das clases, no sé, que en la Católica tuviste alguna vez. Sí, yo estaba. Ok. Me pide que en algún momento tú digas, ¿qué pasó? Que un país atrasado ocupa mediante invocar un tratado de Francia y España, y luego ese país resulta que es el más atrasado de América. ¿Qué desapareció de Haití que los redujo luego a la imposibilidad de mantener esa hegemonía napoleónica que nos ocupó? Esa es una pregunta. Y la otra fue que ¿qué piensa Iván Gatón, Iván Rondón, saludo, de Santana? No, porque mire, una de las cosas que hemos tenido es no analizar los hechos en su contexto de tiempo, de historia y de lo que se usaba. Por ejemplo, entre el 44 y el 66 y el 65, la mayor cantidad de los fusilamientos fueron a febreristas. sí. Y no se explica el por qué. Sí, la historia es muy... nos revela, por ejemplo, en el caso de por qué Haití es Haití y nosotros somos lo que somos. Todavía a Duarte no se le reconoce porque hay mucha mezquindad de haber tenido esa sabiduría, incluso en nuestra bandera, de que todos los elementos que están allí permiten la inclusión de blancos, porque Duarte era blanco,
pero Duarte es un hombre que de inmediato admite a la gente de Guerra, a la gente de Villamella, a la gente de Los Minas. Duarte tiene ahí a un mulato como Francisco del Rosario Sánchez. Duarte tiene un referente de universalidad cristiana, de inclusión que se ve en el Dios, patria y libertad. En Haití, la Constitución de entrada niega que el blanco pueda tener tierra, pero los mulatos como Gué no querían saber de los negros, esclavos. Tampoco. Pero aquí no. Fíjense que Duarte es tan brillante en la forma en la cual nos crea como pueblo, que más del 50% de la gobernanza de este país en vida republicana ha sido de gente de ascendencia haitiana. ¿Por qué? Porque de entrada se hizo bien. Aquí todavía no se quiere reconocer que este quizás es el único pueblo que judíos y palestinos van al mismo club y son amigos íntimos, porque el escenario que Duarte dejó fue de un pueblo cristiano, abierto, inclusivo. Y con relación a Santana, como usted decía, la historia se juzga en su momento. Santana tiene sus defectos, sí los tiene, pero sin la espada de Santana no se logra la independencia. Entonces, la historia hay que evaluarla en su contexto. Lo que a mí sí me preocupa es que nosotros no estamos en la mesa y somos parte de un menú, de un país que tenemos al lado que es caótico y que nadie quiere ocuparse de él. Y sin embargo, nosotros no hemos hecho las paces con nuestro pasado y estamos en disputas bizantinas entre Santana, Duarte, mientras del otro lado tenemos asuntos más prioritarios que atender. A Santana hay que reconocerle sus méritos, señores, pero no lo hizo Balaguer, incluyéndolo en el Panteón Nacional, que fue el que escribió el Cristo de la Libertad. ¿El mismo? Entonces, Doctor, pero al margen de todas esas diferencias o discrepancias que existen y que usted ha plasmado entre los dos pueblos, se dice que muchos haitianos de cualquier nivel, entienden que ellos perdieron esta parte que era de ellos y que en algún futuro ellos proponen recuperarla. ¿Qué de cierto usted ha oído de eso y qué podía ser interpretación? quizás lo que más me motivó a trabajar el tema del relato es haber estado muchas veces en Haití y que cuando dirigí carreras de relaciones internacionales y también estuve como profesor de licenciatura, algo que he aparcado un poco. Yo tenía 17 alumnos y de los 17, 9 eran haitianos. Y cuando visitaba Haití, me encontraba que, contrario a los muchachos de nosotros, que el sistema educativo con el 4% todavía no les eleva el vocabulario a más de 400 palabras, y un jovencito de las visitas que hago al interior del país me dice que quiere ser ingeniero con C. El muchachito haitiano me maneja un vocabulario mucho más amplio que el dominicano en Haití. Y el presidente Aristide me dice, usted puede dar la conferencia en español, que todos esos muchachos hablan bien español. Y yo no me limité en mi vocabulario. Sin embargo, yo que estoy recorriendo la geografía nacional completa, desde Guayajayuco, pasando por Río Limpio, siguiendo hasta el Ceibo e Higüey, le puedo decir que con los muchachos nuestros debo tener cuidado. Entonces, en Haití existe una élite que sí tiene un proyecto en ese sentido, y es cierto, ellos en eso están muy claros. Ahora, de este lado no. Yo quiero despedir con una pregunta. Está cursando una ley de seguridad del Estado, porque le dicen DNI, pero es seguridad del Estado. Iván, generalmente seguridades en todos los países de los estados se amparan en lo histórico. ¿Qué le dio base a ese estado
la legalidad para saber lo que es ilegal. Y yo pregunto, en este proyecto, ¿en algún momento se te ha consultado algo? No, porque yo en esos temas no me involucro. Yo lo que doy es la docencia de No, cómo... lo que pasa es que tú lo estás viendo como nos pasa a nosotros, que uno lo que ve el DNI como caliezaje. Y eso no es eso. No, yo no lo estoy viendo así. Es otra cosa. Quizás tú dices, mira como tú dices, yo no quiero problemas, Sí. no me meto en eso. Terrero, tú tienes una pregunta. No, yo se la hice ya, pero en este caso del DNI, que es importante. Primero, no lo consultaron, ¿verdad? No lo consultaron. Para ese tema no. No. Pero tampoco le interesa hablar del tema. Porque el Pero tema no es. han consultado ni el siquiera a tema- los directores del DNI. Está bien, pero el tema es fundamental. Y está vigente la ley, ¿eh? No, pero sí debo decir que hay un trato muy afable Ya. en todos los estamentos militares y de los servicios de inteligencia como docente por más de 20 años. Eso sí debo admitirlo. He tenido un trato muy distinguido y me siento muy agradecido. Es que tú sabes cosas que ellos no saben. Michelle. Doctor, finalmente, nos quedan unos minuticos. Desde su punto de vista, como experto en geopolítica, en todos los temas que Geopolítica. tienen que ver con eso, ¿cómo usted entiende que está manejando República Dominicana el debate de la crisis que tenemos en este momento con Venezuela? Yo creo que nosotros lo que debemos ver el mundo en ese cambio de época es un mundo multilateral y uno no puede comprender nunca lo que sucede en Venezuela sin ver China, Rusia, Irán. El mundo multipolar es un mundo caótico. Reducirlo a un país sería uno perder la perspectiva de un cambio de época, que es lo que no hemos asumido, que es un cambio de época en las relaciones internacionales con el multipolarismo. Entonces la estamos manejando bien. Y que nos va a dar muchísimos dolores de cabeza. Muchos Entonces, la dolores estamos al manejando mundo. bien. Peleamos con Venezuela y quedamos bien con todo el mundo. El mundo entero está ahora mismo en una situación de jaque. Sí, el mundo entero está así, pero ¿qué está en juego en Estados Unidos entre Kamala y Donald Trump? En el mundo occidental y el mundo democrático tiene un serio problema. Es una joya, es una perla este trabajo que yo los invito a leer. Hay un informe aquí de cómo unos expertos del gobierno chino analizan las democracias y sobre todo en Estados Unidos. ¿Y sabe lo que dice el análisis de los chinos? La debacle Que de los China. demócratas y los republicanos están más enfocados en su cuota de poder que en eliminar la pobreza, en eliminar la violencia, en eliminar los problemas que aquejan al país. Cada uno de ellos presenta al otro no como un adversario político, sino como un enemigo político. Y ahí viene el problema de la democracia. La democracia es consenso. La democracia no puede ser posible que el Estado sea cooptado por un gobierno, porque ya eso es una democracia iliberal. Y ahí es que están fallando los partidos demócratas en el mundo occidental. Por eso la ultraderecha, señores, está donde se encuentra, porque no están haciendo consenso. Bueno, gracias, Iván. De nada. Increíble, amigos. Que tiene más. Hay más entrevistas. Bueno, yo quiero ver más, de este hombre. Lo que se aprende, pero bueno, ¿os dais cuenta? Al final es una persona que no se quiere mojar en plan izquierda, derecha. Solo es, oye, yo lo que sé, que se ve que sabe mucho, lo cuento. Lo demás, yo opiniones, yo historia, geopolítica, cómo funcionan las cosas. Yo luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Chicos, sin más dilación, que se hace largo, sobre todo para vosotros. Reventar a like, suscribiros, comentar, que es apoyar la Republicana, apoyar a la gente que le gusta pensar, apoyar al gran dominicano, embajador dominicano. Y nada, chicos, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta pronto.